Mano a mano. Bien, vamos a comenzar de inmediato este mano a mano. El gobierno presentó hoy la agenda de reimpulso económico, un plan que considera un total de 40 medidas. Entre ellas figura la iniciativa tendiente a autorizar la venta de medicamentos en los supermercados. Para hablar de esto y otros temas nos acompaña el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. A ver, yo tengo una duda primero que todo. Con lo que se presenta el día de hoy dentro de las distintas medidas de la agenda de reimpulso económico, está justamente la eventual venta de medicamentos sin receta, algo que ya se ha conversado varias veces. Pero hace un par de semanas, recuerdo yo, usted dijo, no está dentro de la agenda de impulso. Este punto está en la ley de fármacos 2, el proyecto que está en el Congreso. Para entenderlo bien desde lo administrativo, aclaremos eso. O sea, en primer lugar, el anuncio que hizo el ministro Fontaine en la mañana representa una conversación intersectorial y estábamos allí ministros de varias carteras y lo que tiene como sentido es la gente, las personas, de qué manera esta agenda de impulso económico beneficia a los chilenos y chilenas. Y como él mismo expresó, esta es un programa que tiene 40 medidas, algunas son administrativas, la mayoría de las de salud por lo demás no requieren ley, la única que requiere ley es esta a la que hacemos referencia. Entonces hay que mirar esto como, si se quiere, como un cubo Rubik, en el cual hay iniciativas que van en una ley, otras iniciativas que van en otra ley, etcétera. Y en lo particular está justamente apuntando a la ley, al proyecto de ley de fármacos 2. Por supuesto, esto ya como indicación en el proyecto de fármacos 2 tiene que discutirse de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional y lo que apunta es esencialmente poner medicamentos que no requieren receta médica a un alcance más barato de la ciudadanía. Durante el primer gobierno del presidente Bachelet se promulgó la ley de fármacos 1 y hubo ahí un intento muy serio por generar esta medida de venta de medicamentos que no requieren receta fuera de las farmacias. No fue aprobado, solo se aprobó que se vendieran en góndolas de farmacia. Desgraciadamente no se ha implementado y eso significa que para el ciudadano que va hoy día a comprar un medicamento que no requiere receta, va a la farmacia, le dicen normalmente el medicamento genérico, ¿no es cierto?, paracetamol, no está disponible, pero le tenemos este otro que vale 7 veces más y la persona termina gastando sin poder libremente elegir. Ahora, esa medida justamente va para los medicamentos sin receta. Lo que muchos se preguntan es qué pasa con los con receta, que generalmente y en la gran mayoría de los casos son efectivamente los medicamentos de mayor alto valor. Vamos a entrar en detalle también a eso, pero finalmente muchos dicen esta es una medida, sí, positiva, pero va a afectar a medicamentos como, por ejemplo, usted decía el paracetamol. El 30% del mercado de medicamentos en Chile... El 30% representa. Representa esta medida, este beneficio, y lo que esperamos es una caída del precio del consumo de bolsillo de las personas de alrededor del 50% en esta línea de medicamentos al poder, ¿no es cierto? No es que vaya a tomar el medicamento, va a tomar la caja, está su valor y lo canjea por el medicamento donde corresponda en el sitio donde lo compre, ¿no? ¿Pero qué se responde a esa crítica de aquellos que plantean que esos medicamentos no necesariamente son los más caros, sino que son aquellos con receta? No es el problema, digamos. Patricia, vamos al punto. Ustedes plantearon primero esto, así que... Efectivamente, donde nosotros tenemos que hacer una revolución farmacéutica es en los medicamentos de alto costo. ¿De qué manera? El auge tiene que producir cada vez mejor cobertura de medicamentos pagados por los seguros. El 1 de octubre entra en vigencia el nuevo decreto auge que agrega 5 condiciones de salud y fundamentalmente lo que agrega como beneficio es paquetes farmacéuticos donde... garantías farmacéuticas donde las personas van a gastar menos, como se ha experimentado para todas las condiciones del auge. En segundo lugar, dentro de la agenda que presentó hoy día el ministro Fontaine, es fundamental que aquellos medicamentos que tienen un registro de bioequivalencia ya certificado por una institución de primer nivel mundial, FDA, digamos, de Estados Unidos. Muchos medicamentos de la India tienen certificación FDA, o sea, calidad comparable al mejor medicamento en el mundo. Que esos medicamentos, y así lo propone la agenda como una de sus medidas, sin necesidad de ley, el hecho de que tengan esta certificación de bioequivalencia, o sea, son medicamentos de calidad, presentados como medicamentos genéricos, un séptimo del valor de un medicamento de marca en Chile, bueno,
podamos importarlos directamente y efectivamente Senabast pueda traerlos a disposición del público sin necesidad de hacer un nuevo registro de bioequivalencia, que significa 6 o 9 meses, 50 o 60 millones. El problema actualmente, ministro, para entenderlo, es justamente el registro de medicamentos, que es la posibilidad de poder importar, porque muchos dicen, pero ¿por qué no lo importamos de la India? Claro, tiene que estar dentro de todos los estatutos, de todo el reglamento para que sea un medicamento saludable y que no tenga... O sea, el medicamento efectivamente tiene que estar registrado. Lo que hace la agencia dice, si esto es certificado, fue entregado por una agencia de primer nivel, europea, de Estados Unidos, Canadá, a este medicamento, nosotros lo importamos y lo damos por bueno. Como hacemos hoy día con los insumos, ¿no es cierto? Las sondas, las jeringas certificadas por una agencia internacional, la damos por buena y la ingresamos a Chile. No tiene que pasar por esta, digamos, doble certificación. No tiene que pasar por esta doble certificación y esto es parte de la agenda de impulso competitivo presentada hoy día. Lo que significa todo lo que es la agenda o puesto en esta agenda, la autorización sanitaria, para abrir un comercio que va a vender alimentos, por ejemplo, por pequeño que sea, necesita autorización sanitaria. Ese es un proceso que hoy día puede tomar un año, desde que una persona dice voy a poner y tiene las cosas bien, como lavarse las manos y el personal está certificado. Lograr la autorización sanitaria, que es requisito absoluto para empezar a funcionar, dado todas las manualidades que tiene, puede demorar mucho tiempo. ¿Cómo se van a cortar los tiempos en ese sentido? Bueno, digitalizando firmas, ¿no es cierto?, digitales, automatizando procesos y poniendo un esfuerzo mucho mayor, porque a través de los años, evidentemente, el Estado se ha ido llenando de una serie de procedimientos que hoy día uno los mira y dice, bueno, ¿por qué seguimos haciendo esto si ya no es necesario? Pienso, no tiene nada que ver con la agencia, con esta agenda, pero lo que nos pasa con las licencias médicas, que FONASA anunció la nueva plataforma para empleadores hace 2 días atrás. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de 30% de licencias médicas electrónicas a 70%, lo que garantiza que las licencias médicas van a ser pagadas en su oportunidad, en 45 días como máximo? Porque se puso a disposición de los hospitales, de los centros de salud, la plataforma electrónica para que la licencia fuera emitida digitalmente. Ahora se pone la misma a disposición gratuita de los empleadores para que certifiquen que la persona en realidad tiene sus cotizaciones previsionales al día y que es un trabajador dependiente de ese empleador. Sí. Ahora, usted mencionaba también a Senabast, que por su enorme poder de compra también le permiten negociar o conseguir mejores precios. ¿Se podría aprovechar ese poder de compra para que Senabast pudiese vender medicamentos a las grandes cadenas, a las farmacias independientes? ¿Podría ser ese un camino a explorar? Hoy día en la mañana estuvimos haciendo el análisis jurídico de lo que usted pregunta, Patricia, y hoy día no es posible. ¿Por qué? Porque Senabast está autorizada por ley como central de abastecimiento del Estado, solo para traer medicamentos para los municipios, ¿no es cierto?, para el sector público, al final de cuentas. Donde, si uno compara la situación que nos encontramos al inicio del primer gobierno del presidente Piñera, se ha dado un salto cuantitativo. Hoy día 80% de los medicamentos de la red pública se intermedian a Senabast con un precio que equivale al 20%, un quinto del valor de lista de ese medicamento en esa cadena farmacéutica. Eso es un tremendo ahorro para el Estado que permite entregar más medicamentos a más personas que necesitan. Claro, por esta eso cobertura. planteo si es que se podría aprovechar esa misma oportunidad, esos mejores precios que consigue Senabast para cambiar la normativa, no se permite en la actualidad, pero hacer alguna modificación para que sí se pudiese, se cambiaría el modelo Patricia, de negocio. Claramente. Estamos evaluando la posibilidad que requeriría un cambio legal que le daría además a Senabast un poder en el mercado farmacéutico, porque de repente los monstruos pisan fuerte. Se correría un riesgo, Entonces hay que tener mucho cuidado de los balances y es un tema que estamos analizando, no tenemos una respuesta. Sin embargo, creo que las aseguradoras privadas, porque para los beneficiarios de FONASA esto es claro, las aseguradoras privadas sí podrían hacer un rol mucho más potente a la hora de negociar los precios que hoy día, por el auge fundamentalmente, ellos tienen que cubrir para sus beneficiarios. O sea, cuando un beneficiario de una ISAPRE que tiene una enfermedad crónica
la ISAPRE le cubre insulina o le cubre los medicamentos para el asma, bueno, efectivamente la farmacia logra beneficios muy importantes que han sido negociados por el asegurador privado en la medida en que tiene que financiar esa cobertura de fármacos también. El problema es que la práctica, y me quedo solamente un segundo en lo que es la ISAPRE, y por ejemplo con la situación de la garantía explícita de salud, la GES, ha mostrado que el sistema tiene varias trabas, tiene muchos beneficios, pero poco usan las GES. Y de hecho ya ahora van a aumentar los valores, que es un tema que hemos estado también conversando. De alguna manera es poca la cobertura, no sé si poca, pero es deficiente la cobertura de los seguros de salud público y privado para un tema tan relevante y tan vital como es el de la salud, el de los medicamentos. O sea, a lo que apuntamos es que, y lo que ha anunciado el ministro Fontaine va en esa línea, es que los medicamentos tienen que ser parte de la seguridad social, tienen que ser parte de lo protegido. Hoy no lo son. Hoy día es insuficiente, solo para el auge o para la atención primaria en salud, las personas inscritas, no son pocos, son 8 millones de chilenos, en consultorios donde los medicamentos se le entregan en forma completamente gratuita. O sea, hay cobertura, pero falta. Y en el sentido de que, lo que usted mencionaba, Nicolás, el próximo martes se podría empezar a votar la ley de ISAPRES, donde uno de estos elementos, o sea, la adecuada cobertura, notificación del auge, es un tema fundamental, porque hoy día hay muchos espacios para que las aseguradoras no den la cobertura que corresponde en las enfermedades, en las 85 enfermedades del 1 de octubre del auge. Ministro, usted en un reportaje de Canal 13 justamente sobre este tema decía, estamos ante un engaño masivo con el tema de los altos precios de los medicamentos, que es una realidad. ¿Quiénes están engañando finalmente acá? Yo diría en un nombre muy general, que tiene muchos actores, la industria farmacéutica. Ellos son los culpables, digamos, de que sean tan caros los remedios en Chile. O sea, ¿cuál es el motivo de que un medicamento de marca, registrado, con patente, en Argentina valga la mitad de lo que vale acá? Que el laboratorio único que lo trae lo vende a ese precio, al doble acá, que en otro país. Tienen políticas comerciales diferentes hacia nuestro país. O sea, los laboratorios en estos reportajes reconocieron que descremaban, por así decir, el mercado de los países y decían en un país, Chile, digamos, no lo dijeron explícitamente, vamos a cobrar mucho más caro por este mismo medicamento. ¿Por qué? Porque aquí el mercado es tan reducido que efectivamente tenemos una posición de poder monopólico que nos permite algo que en otros países no sería posible porque Brasil tiene un poder tan tremendo como comprador que tienen que rebajar los precios. Entonces, en un lugar, el mismo producto lo venden de una manera o de otra. Valentín Díaz Gracia, nuestro director de Cenebast, mostró, por ejemplo, lo que significa las diferencias de precio en medicamentos que tienen el nombre genérico bioequivalente y el nombre de fantasía, y abrió la caja ahí en las cámaras de los medicamentos para mostrar, es el mismo, exactamente el mismo producto, el mismo sachet, cuya única diferencia es que se envasa en esta caja o en esta caja. Entonces, esta caja cuesta 7.000 y esta cuesta 1.000. Las diferencias son increíbles y ante eso, teniendo claro la realidad, los precios y por sobre todo quién sería el responsable, que está dentro de la ley, pero que efectivamente el responsable, ¿cómo se le pone coto a eso? Primero, generando más competencia, y ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, haciendo acuerdos con laboratorios como la India, que promovió... Pero eso sería clave lo que preguntaba Patricia, la situación de la Cenebast para poder importar productos no solamente para el aparato público. Es clave. Quiero decir que Fármacos 2 permite además que las personas presenten su receta para una importación directa para ellos de medicamentos que incluso no están registrados en Chile, cosa que hoy día está muy limitada, y Fármacos 2 abre ahí el mercado. Pero primero, como digo, aumentando la competencia, y segundo, haciendo cada vez más que los medicamentos sean una cosa protegida. O sea, si yo me preocupa la salud de un ciudadano y le hago un examen y digo, usted tiene esta enfermedad, y después le digo, mire, su remedio no es problema mío, arréglala como pueda, es casi contrario a la ética, porque ¿qué sentido tiene decirle a alguien que tiene una enfermedad y no producir beneficios de cobertura para que esa persona pueda tratarse su enfermedad y evitar las complicaciones o la muerte prematura? Y parte del tratamiento finalmente que se designa. Así es.
Ministro, también aprovechar de preguntarle por esta situación que se ha estado dando a raíz de una denuncia que han hecho los mismos trabajadores del Instituto de Salud Pública cuestionando a María Soledad Velázquez, más que nada por lo que dicen ellos, vínculos que tendría con la propia industria farmacéutica en sus trabajos anteriores. ¿Qué respuesta se da a ese requerimiento que han estado planteando? Yo creo que en general, en este traspaso de personas del sector público al sector privado y viceversa, hace falta una regulación que está legislándose en este momento. O sea, cuando yo llegué de ministro, dije, pero usted viene del sector privado, pero usted será esto, hicieron requerimiento de la Contraloría, y en la práctica tenemos que acostumbrarnos a eso y ser extraordinariamente transparentes. Yo no tengo ninguna duda de que la directora del SP no tiene ningún conflicto de interés en la materia vigente desde el momento en que asume su trabajo. Entiendo la preocupación de los gremios, ellos hicieron la pregunta a la Contraloría y hay que esperar la respuesta. Ya, o sea, desde el Ministerio no se va a tomar ninguna otra determinación. O sea, ella está completamente ratificada en su cargo como corresponde y lo está haciendo muy bien. Desde su perspectiva, ¿no hay ningún conflicto de interés en esa situación? O sea, de una persona que trabajó en un laboratorio, en la industria, o que trabajó como yo en una clínica privada, al pasar al sector público se generan preguntas que son legítimas y que hay mecanismos para decir aquí no hay un conflicto de interés. En lo que hemos evaluado de la situación de la directora del SP no hay ningún conflicto. Pero independiente del conflicto de interés, ministro, desde la discusión que se tiene Ministerio de Salud con las farmacéuticas, cuando usted mismo dice aquí, no quiero hablar de culpables, pero sí los responsables de un tema tan relevante como es el alto costo de los medicamentos, viene justamente de la industria farmacéutica. De alguna manera, para la discusión práctica, técnica, ni siquiera legislativa, no es complejo que una persona que está en el ISP tan importante en este tema haya estado y tenga una relación con justamente la industria que puede ser responsable. ¿No lo ves? Yo no creo que sea complejo. Son personas capaces que han trabajado en distintos lugares. Ella fue, por supuesto, como ustedes recuerdan, intendenta de seguros en la Superintendencia de Salud durante todo el primer gobierno del presidente Piñera. Después, por la racia política que se produce en el cambio de gobierno, ella tiene que salir, bueno, de algo que tiene que vivir. Y el único lugar donde la van a contratar, obviamente, va a ser en el sector privado. Por último, ministro, solamente un segundo, estamos revisando nuestra gráfica hace algunos minutos. De hecho, bien leve, 6,2 de magnitud. Este temblor a 29 kilómetros al oeste de La Serena. Vamos a estar actualizando esa información. Sí, solamente me queda un tema, ministro Jaime Mañalich, con respecto a los medicamentos. Y cuando se habla de la bioequivalencia, ¿ha fallado la bioequivalencia? En el gobierno de Sebastián Piñera se ha buscado dar impulso también a esto, aumentar el número de bioequivalentes. Se ha hablado también de la necesidad de mayor información, que el usuario empoderado pueda llegar a una cadena de farmacia y pedir el bioequivalente. No tanto que se lo muestren, sino que tener la información, poder entender que la caja finalmente no define si se va a recuperar o no una enfermedad. Yo pienso que la educación y la información, como usted dice, son valores fundamentales en esta materia y ha faltado. Pero también ha habido cómo hacer trampa. Por ejemplo, cuando se ha hecho una política de bioequivalencia, uno va a las farmacias, ¿no es cierto? Y hay fiscalizaciones que así lo muestran. La persona va a la farmacia y a pesar de que la farmacia tiene la obligación legal de tener el medicamento bioequivalente, la respuesta es, mire, no lo tenemos. Claro. Pero en cambio tenemos este otro. Y hoy día se ha denunciado, ¿no es cierto?, a una cadena de farmacia en la cual se sigue usando la canela para que la gente venda productos que a la interés de la farmacia le interesan más porque tienen más rédito, más margen, más lucro al final. Y en ese contexto yo he pedido al ISP precisamente que acentúe su fiscalización, que clausure farmacias que no cumplen con este requerimiento y ayuda a todo lo que se está haciendo a través de los medios de comunicación, en este mismo instante, a través de lo que estamos hablando, para que la gente entienda que en un medicamento bioequivalente genérico tiene un medicamento de calidad certificada a un precio mucho más accesible que no lo va a llevar a la ruina por tener que sufrir una enfermedad crónica. Muy bien, ministro Jaime Mañalich, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes, muy amable. Un gusto. Mano a mano.